Saludos y bienvenido a mi canal, yo soy el profe Marciano. Hoy vamos a aprender una habilidad fundamental en estadística, cómo construir una distribución de frecuencia para variables cualitativas. Si alguna vez te has sentido abrumado por un montón de datos desordenados y no saber por dónde empezar, este video es para ti. Te guiaré paso a paso para que puedas organizar y visualizar tus datos de forma clara y precisa. Antes de sumergirnos en la construcción de una distribución de frecuencias, recordemos rápidamente qué es una variable cualitativa. Una variable es cualitativa cuando describe una cualidad, una condición o un rasgo. O sea, describe una cualidad, características o atributos que no se pueden medir numéricamente. Sus valores son categorías o etiquetas, como por ejemplo, color de ojos, estado civil, tipos de servicio, opinión, bueno, regular, malo y otras. ¿Y qué es una distribución de frecuencia? Imaginen que tienen un montón de datos dispersos. Una distribución de frecuencia es una tabla que organiza y resume datos mostrando la frecuencia con la que aparece cada categoría de una variable. La distribución de frecuencia nos ayuda a resumir grandes conjuntos de datos, a visualizar patrones y tendencias, a preparar los datos para gráficos, ya sean gráfico de barras y gráficos circulares. Nuestra tabla de distribución de frecuencia tendrá varias columnas esenciales. Primero, tendrá las categorías, que son las diferentes etiquetas o los diferentes valores que va a asumir la variable objeto de estudio. Luego, la frecuencia absoluta, que es simplemente un conteo de la cantidad de veces que se repite un valor en específico. También la frecuencia relativa, que es una proporción que se consigue dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos que estamos estudiando. Por último, la frecuencia porcentual, que es el porcentaje que representa cada valor en específico dentro del conjunto de datos. Se consigue multiplicando la frecuencia relativa por 100. Suficiente teoría. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Imaginemos que hemos encuestado a 20 estudiantes universitarios para saber cómo llegan al campus. Aquí tienen una lista de sus respuestas en bruto. Como ven, un poco caótica, ¿no? Nuestro objetivo es transformarla en una tabla ordenada que nos dé datos precisos. Vemos entonces que los 20 estudiantes encuestados de la universidad, el medio de transporte que usan para llegar al campus es en coche, en autobús, en bicicleta, caminando y también en moto. El primer paso es crucial. El primer paso siempre es identificar las categorías. En este ejemplo, las categorías son las variables o los valores que toma la variable. En este caso, los valores que toma la variable fueron coche, autobús, bicicleta, caminando y moto. El segundo paso es contar la cantidad de estudiantes que fueron en cada valor de la variable. O sea, contar cuántos estudiantes llegan en coche. Y si contamos aquí arriba, podemos ver que coche se repite 8 veces, autobús 4 veces, bicicleta 3 veces, caminando 4 veces, moto 1 vez. Si sumamos las frecuencias absolutas,
tendremos el total de estudiantes encuestados. O sea, 8 más 4 son 12, más 3 son 15, más 4, 19, más 1, 20. El siguiente paso es calcular la frecuencia relativa. Esto nos dice la proporción de cada categoría. Para ello, simplemente dividimos la frecuencia relativa entre el total de datos encuestados, que ya sabemos que fueron 20. O sea, si dividimos 8 entre 20, eso es igual a 0.40. El siguiente es 4 entre 20, que es igual a 0.20. El siguiente paso es 3 entre 20, que es igual a 0.15. La siguiente frecuencia relativa es 4 entre 20, que es 0.20. Y la última, 1 entre 20, que es igual a 0.05. La sumatoria de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Verifiquemos. 0.40 más 0.20 es igual a 0.60, más 0.15, 0.75, más 0.20, 0.95, más 0.05, eso es igual a 1. Por lo tanto, quiere decir que todo lo que hemos hecho hasta el momento es correcto. Y para hacerlo aún más intuitivo, ahora calculamos la frecuencia porcentual que se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. O sea, 0.40 multiplicado por 100 es igual a un 40%, lo que indica que el 40% de los estudiantes encuestados llega al campus universitario en coche. La segunda frecuencia porcentual es 0.20 por 100, que es igual a 20%. La siguiente, 0.15 por 100, que es igual a un 15%. 0.20 por 100 es igual a 20%. Y 0.05 por 100 igual a un 5%. La sumatoria de todas las frecuencias porcentuales tiene que ser igual a 100. Verificamos. 40, 60, 75, 95 y 100%. Por lo tanto, esto nos indica que todo el trabajo que hemos hecho hasta el momento está correcto. Esperamos que este video le haya sido de mucha utilidad. Si le gustó, regálame un buen me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuras lecciones. Y no dude en dejarme en sus comentarios en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video y a seguir organizando datos.